Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un videito más de su canal iPhone Pro. Como lo pueden bien leer en el título de este hermoso video, el día de hoy vamos a estar haciendo la tercera parte del problema con el Wi-Fi. Sí, es una tercera parte debido a que muchas personas me han dicho que no les ha funcionado ni la primera ni la segunda parte del video. Aunque muchas personas sí les funcionó, a otros no. Entonces por aquí estamos con un nuevo truco para evitar que nuestro celular se desconecte de la red Wi-Fi constantemente. Ya además de lo que vimos en las partes 1 y 2 de este video, vamos a hacer un pequeño recap. Dijimos que tenemos que asegurarnos de que nuestros configuración IP esté automática, que todo esto esté automático. También dijimos que tenemos que poner la conexión automática o auto join en caso de tener nuestro celular en inglés. El ahorro de datos tenemos que desactivarlo porque cuando el internet entiende que está consumiendo muchos datos en una página, entonces lo que hace es que lo desactiva. Una vez revisado todo esto y que nos aseguremos, como les dije en otros videos, que tengamos una funda en nuestro teléfono. Por ejemplo, en este caso yo tengo una funda bien ligera, bien sencilla. Es protectora, pero a la vez es sencilla y no me quita señal del dispositivo porque eso influye mucho en la señal del Wi-Fi. A veces tenemos unas fundas que son muy gruesas, muy de un material que no admite mucha recepción, no solamente del Wi-Fi, sino también de la recepción de nuestro celular, de la tarjeta SIM y todo eso. Entonces, otra alternativa que vi para solucionar el problema del Wi-Fi es tiene que ver con los datos, porque siempre solucionamos todo aquí dentro de la red Wi-Fi y eso, pero hay una opción dentro de los datos móviles que muchas veces nos apaga la red Wi-Fi para utilizar y darle prioridad a los datos móviles. En caso de que siempre estemos utilizando datos móviles, como yo en este caso siempre tengo los datos encendidos, porque cuando estoy en la casa utilizo Wi-Fi, pero cuando salgo a la calle ya automáticamente se conecta a los datos, porque yo siempre estoy en la calle y eso. Pero en caso de que tengamos los datos siempre encendidos, solamente tenemos que irnos a datos móviles y deslizar todo hacia abajo. Vamos a ver todas las aplicaciones aquí que tengamos en nuestro celular. Cuando estemos aquí abajo, en el tope de abajo, vamos a ver esta opción que dice asistencia para el Wi-Fi o Wi-Fi Assist. Yo en este caso lo tengo encendido porque a mí no me molesta porque siempre tengo datos en mi celular. Pero en el caso de ustedes que no quieren esa asistencia para el Wi-Fi, que sí quieren utilizar siempre su Wi-Fi, solamente deben desactivar esto y ya el Wi-Fi va a tener la prioridad. Lo que hace esta función al tenerla yo aquí activa es que cuando el Wi-Fi está un poco lento, cuando alguna página no carga, cuando algo está mal, por alguna razón, entonces los datos acuden a ayudar al Wi-Fi, apagan el Wi-Fi, no lo apagan, pero desconectan el Wi-Fi de la red a la que yo estaba conectado y empieza a utilizar los datos del teléfono. Esto a mí sí me gusta que me lo haga porque como ya les dije, siempre estoy utilizando datos, casi siempre estoy en la calle y a mí no me importa que se me desconecte del Wi-Fi. Pero a ustedes sí les molesta que se les desconecte. Entonces siempre asegúrense de todo lo que ya les dije en los videos anteriores. Tener una funda para el celular que no te quite la recepción. Siempre tener la conexión automática activa. Solamente hay que darle a la letra I dentro de la conexión Wi-Fi. Y apagar esto que les dije, otra vez se los voy a mostrar, apagar esto aquí en los datos, nos vamos a datos, nos vamos todo para abajo y apagamos donde dice asistencia para datos. Ya eso va a evitar que nuestro celular se apague cuando está en pantalla bloqueada, porque normalmente sucede cuando la pantalla está así, cuando el celular está en pantalla bloqueada, que nadie lo está utilizando. Entonces, en otro video también le dije que una de las cositas que hace que el Wi-Fi se apague es tener el celular aquí en amarillo. Como pueden ver la batería en ahorro de energía. Eso hace que cuando no estemos utilizando la red Wi-Fi, el celular se desconecte de la red. Se desconecte porque no, o sea, se supone que si estamos necesitando ahorro de batería y el celular entiende que no estamos utilizando nada con internet, ni el Wi-Fi ni nada, entonces automáticamente este ahorro de batería va a apagar todas las redes que nos estén utilizando para ahorrar la batería. Así que si no te importa gastar un poquito más de batería para tener siempre tu conexión de Wi-Fi, entonces lo que tienes que hacer es desactivar esto y ya. Y el icono de la batería va a estar siempre blanco. Yo, como les dije, no me interesa eso, pues siempre lo tengo todo encendido. Pues bueno, mi gente, espero que esto les haya servido.
Si tienen algunas otras preguntas relacionadas con este problema del Wi-Fi, me dejan saber en los comentarios para ver de qué otra forma puedo ayudarlo a resolver este inconveniente que todos están teniendo. Muchísimas gracias por ver este hermoso video y no te olvides de suscribirte a este hermoso canal para que no te pierdas los futuros videos que estaré haciendo a continuación. En otro próximo video también voy a hablar del problema del Wi-Fi. Hay muchas personas que no saben cómo apagar correctamente las redes y todo eso, pero ya eso sería para otro video. Muchísimas gracias y nos vemos. Bye.